Are you communist or Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. In January 1960, the Soviet Deputy Premier, Anastas Mikoyan, came to Havana. The stage had been set for him. Mikoyan opened a Russian trade fair. He discussed deals with Cuba. La revolución cubana tenía apenas unos meses siendo gobierno cuando esta firma tenía lugar. The exchange of Soviet machinery and technicians for Cuba's sugar and other big money crops. Ya para entonces quedaba claro que, pese a la declaración de buenas intenciones, What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. No, I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. las relaciones entre Estados Unidos y el nuevo gobierno cubano no iban a prosperar. Que no despertáramos. Menos después de una reforma agraria que quitó las tierras a los grandes terratenientes para entregarlas a los campesinos, y cuando muchas de esas tierras estaban en manos de norteamericanos. Menos aún cuando Estados Unidos respondió con un embargo a las exportaciones de Cuba. Y menos aún cuando Cuba contraatacó nacionalizando las empresas norteamericanas que había en la isla. Tanto quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. Hay que recordar que era la época de la Guerra Fría, la de la Unión Soviética, la de Alemania con un muro dividiendo Berlín, la de apenas dos opciones, o el capitalismo norteamericano o el comunismo soviético. Estaba claro para dónde se alineaba la ideología de Fidel Castro, y también saltaba a la vista que Estados Unidos intentaría lo que fuera por cambiar esa situación, aunque no quería involucrarse directamente. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Landings were effected by rebels at several places on the Cuban coast. Auspició entonces lo que hoy el mundo conoce como el desembarco en Bahía de Cochinos. Un intento por invadir la isla, pero no con tropas norteamericanas, sino con cubanos que en ese entonces vivían en el exilio, muchos de ellos exsoldados del ejército de Batista. Las tropas de Castro aplastaron el intento de invasión en menos de 3 días, y el nacionalismo creció incluso más dentro de la isla. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Una pequeña isla en el centro del Caribe, un guerrillero con barba al mando de una revolución. La situación puso al mundo al borde de una guerra nuclear. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. En octubre del 62, un avión espía norteamericano detectó algo inusual. Cuba había permitido a la Unión Soviética desplegar plataformas de lanzamiento de misiles de alcance medio en sus costas, que se encuentran apenas a 200 kilómetros de territorio norteamericano. El gobierno de John F. Kennedy reaccionó imponiendo lo que se llama una cuarentena defensiva, es decir, ubicando unidades en posiciones estratégicas por aire y por mar, listas para atacar. We will not prematurely or unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war, in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth. But neither will we shrink from that risk. At any time it must be faced. Fueron 13 días de terror, con el territorio cubano como protagonista de la peor amenaza de guerra nuclear en la historia. Después de muchas tensiones, los presidentes John F. Kennedy y Nikita Khrushchev llegaron a un acuerdo. La Unión Soviética se llevó sus misiles de Cuba, pero con 2 condiciones.
La primera, que Estados Unidos se comprometiera a no invadir la isla. La segunda, que también desmantelara un misil que tenía en Turquía apuntando directamente a territorio ruso. La crisis finalmente se superó. Good wish for the people to the United States. Good wishes. Wish of understanding. Wish of friendship. I understand it is not easy because we belong to two different worlds. We are neighbors, and in one way or another, we ought to live in peace. United States and Cuba. Realmente la Revolución Cubana no solo fue determinante para Cuba, los Estados Unidos y para la Unión Soviética, sino para el mundo también. No solo porque uno de los protagonistas, Ernesto el Che Guevara, viajó personalmente a varios países de África y América Latina para sembrar la semilla de la lucha armada, sino porque el ejemplo de unos pocos guerrilleros que lograron derrotar a una dictadura y que luego, convertidos en gobierno, hacían frente a la mayor potencia mundial, contagió a varios políticos y pueblos. La exportación de la lucha armada de la mano del Che no prosperó, ni en África ni en América Latina. La del discurso nacionalista y antiimperialista, en cambio, caló en países como Nicaragua primero, Chile con Allende y años después, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Para mí Fidel sigue siendo el hombre de las gestas libertarias para América y del mundo. ¡Hasta la victoria siempre! Pero una cosa eran los corazones orgullosos y otra, los estómagos con hambre. El bloqueo norteamericano evitaba que Cuba pudiera comercializar libremente lo que producía. Los recursos eran limitados y la escasez enorme. La revolución había hecho grandes avances en temas como salud y educación y se sostenía en la alianza con la Unión Soviética para seguir adelante. A finales de la década de los 80, sin embargo, cuando Castro llevaba ya 30 años en el poder, era evidente que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, como la llamaba Castro, no viviría mucho tiempo más. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Y la URSS se desintegró y Cuba siguió resistiendo. Pero claro, perder al mayor aliado tuvo consecuencias. El petróleo que antes enviaba a la Unión Soviética dejó de recibirse. El transporte se afectó. También la agricultura, porque no había forma de fabricar fertilizantes. Se estableció el sistema de racionamiento. Los cubanos empezaron a ver cómo desaparecían de su alcance productos que antes eran básicos: jabón, pasta dental, electrodomésticos, todo. Esa época es conocida como el período especial. Ya para entonces el muro de Berlín también había caído. Y el comunismo había perdido terreno en el planeta entero. Los llamados países tras la cortina de hierro se habían abierto al resto del mundo. Pero Cuba seguía resistiendo. Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo. Puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética, fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho daño, pero el daño más terrible nos lo hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado.
Castro se vio obligado a realizar cambios urgentes. Se abrió al turismo, despenalizó la tenencia de divisas extranjeras para que la gente pudiera recibir sin problemas las remesas del exterior. Permitió parcialmente la propiedad privada. Y poco a poco, con éxodo masivo, con sufrimiento de por medio, el llamado período especial se fue superando. Castro seguía venciendo a las probabilidades. El guerrillero que no contaba con recursos y que defenestró un gobierno. La revolución que se enfrentó a los Estados Unidos y que sobrevivió. La isla que se quedó sin su aliado y siguió resistiendo. El reducto comunista que continuó en pie cuando el comunismo en el mundo había caído. ¿Qué más quedaba para él y para sus ideas al final del siglo XX? Las probabilidades decían que no mucho, y nuevamente estaban equivocadas. Castro encontró aliados nuevos en su propia América Latina. El discurso nacionalista, antiimperialista, de soberanía y de altivez encontró nuevos defensores y se abrió camino en otros pueblos. ¡Viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Hoy, aún muerto, Fidel sigue parado frente al mundo, con sus ideas vigentes en otras tierras, en otros líderes, en otras promesas, hechas en nombre de su revolución. Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo